Tenemos que desgranar esas cuestiones que están condicionando una actualidad más que complicada que vive la economía, la sociedad en todo el mundo, las relaciones entre los distintos países. ¿Y quién mejor para hacerlo con una mirada de largo plazo que Luis Garbía, profesor de ICADE? Luis, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Mirada a largo plazo, pero que cada vez es más necesaria ponerla en el corto. Porque el corto es revuelto. Estamos en ese tiempo de turbulencias en el que no hay que hacer mudanza, pero que nos obligan a hacer mudanza, nos obligan a buscar otros socios. No solo decía José Ignacio que no hay que hacer mudanza, sino que en estos tiempos hay que mantenerse más firmes en nuestros principios. Hay que mirar la luz y el faro. Y yo creo que vamos con ello, Rafa. Hablamos de reacciones ante la deriva de Donald Trump. Y me parece especialmente interesante hablar de las de la Unión Europea, porque muchísimos expertos hablan de la necesaria mesura que hay que tener, de la negociación, de las ventajas que se consiguen con la negociación. Pero claro, cuando todo surge de una decisión unilateral, es complicado reconocerle al otro la misma buena voluntad que tú tienes, porque dices, esto no ha venido caído del cielo, esto lo has provocado tú, ¿por qué tengo que negociar contigo? Qué lujo la entradilla, Rafa, porque efectivamente ahora estamos en un momento de tormenta. Y en este caso, en relación con la Unión Europea, yo me pondría un poquito el gorro que también lleva, el gorro que con el que lleva puesto Powell, el gorro que lleva puesto Powell en las últimas dos reuniones. En el caso de la Reserva Federal o de Powell, o de la Unión Europea también, hemos hecho los deberes, y ahora entro en detalle. Y como hemos hecho los deberes, ya puede decir Trump, misa en latín, que tenemos un plan, tenemos un camino que seguir. Que luego el plan puede salir mejor o peor, pero el plan lo tenemos. Y es, que lo hemos hablado tantas veces, el informe Draghi. En el informe Draghi, que se publicó, lo escribió hace un año, o sea, ya estaba escrito hace un año, en abril, pero no salió publicado hasta noviembre. Ya decía claramente que el camino tenía que ver con más Europa, el informe Draghi justo publicado después del informe Letta, en el cual abogaba por un mercado único financiero. Más Europa, grandes proyectos motores, y ponernos las pilas y no mirar tanto a Estados Unidos y empezar a mirar, como estamos haciendo en los últimos meses, más hacia Mercosur y a China. Y en ese sentido, ¿dónde está Pedro Sánchez ahora? Pues en China. O sea, yo tengo la sensación desde Europa que, aun a pesar de todos los problemas estructurales que tenemos, de la regulación, de todo lo negativo que escuchamos, tenemos motivos para estar tranquilos, mantenernos firmes, no hacer mudanza de principios y seguir mirando en la línea en la cual Ursula von der Leyen desde septiembre ya está mirando, con las nuevas cartas de mandato de los comisarios. Esta mañana he hablado con Li Qiang, con el primer ministro chino, y bueno, estas cosas sabemos que tienen un punto de diplomacia y por tanto, bueno, pues las buenas palabras estaban ahí, pero en cualquier caso parece que es el socio lógico, esos 14 billones chinos con los 17 billones de la Unión Europea, forman un bloquecito interesante que evidentemente tiene muchas carencias respecto de la economía estadounidense en muchos órdenes, tecnológicos, etcétera, pero son 31 billones frente a 25. Y sobre la respuesta de la Unión, yo quería ahondar en el mecanismo anticoerción, que paradójicamente se aprobó para responder a China, y Correcto. sin embargo, igual se aplica para responder a Estados Unidos. ¿Qué vueltas da la vida? Ahí se habla de muchas medidas, nada solamente de circunscribirnos a poner aranceles en respuesta a los previos, sino que se habla de limitaciones de los derechos de propiedad intelectual, ojo, de otros de fuera, de exclusiones del mercado interior, de prohibiciones o limitaciones de entrada al mercado comunitario para ciertos productos. Y parece que se están ultimando multas contra Apple y contra Meta que serían un poquito ese meter el dedo en el ojo en la balanza de servicios que es tan claramente superavitaria para Estados Unidos frente a Europa. Totalmente. No quiero hacer una metáfora belicista, la voy a hacer un poquito más terrenal. Tú te compras una caja de herramientas porque tienes un problema determinado y luego, una vez te has comprado esa caja de herramientas, la tienes ahí para lo que surja. Y es lo que estamos viendo con estas herramientas que nos hemos comprado en Europa en los últimos años. El enemigo, y lo hemos visto ahora, no es China,
El enemigo no es tampoco Estados Unidos, el enemigo es Europa, si, en el caso de que no hagamos los deberes. Y en el mismo caso, desde el punto de vista español, pues si nosotros seguimos en la polarización, pues nos veremos a nosotros mismos como enemigos. Pensando en las grandes multinacionales tecnológicas, Estados Unidos, como se está demostrando durante estas semanas, es un gigante con los pies de barro. Trump intenta poner medidas de fuerza y los primeros damnificados por las medidas de fuerza son son dentro de ese gigante con pies de barro, son sus propios gigantes con pies de barro, las multinacionales tecnológicas. Exactamente. A ese puesto. Tesla, desde diciembre, ha perdido la mitad del valor en bolsa. Tesla. O sea, en 6 meses se ha dejado la mitad del valor. Ya está más pidiendo aranceles cero recíprocos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Correcto. No hay como que te toquen el bolsillo para... Nvidia se ha dejado, pues no sé si está entre el 40 o el 50% del valor también en bolsa. O sea, al final, Estados Unidos, hace apenas meses hablábamos de que era un gran país con unas multinacionales tecnológicas y lo que estamos viendo es que lo mismo... Las tecnológicas estaban un pelín caras, lo mismo el SP500 estaba un poquito inflado y las caídas que estamos viendo en las bolsas en las últimas semanas están siendo absolutamente terroríficas. ¿Y a qué responde todo este terror? Pues muy sencillo, a la inseguridad jurídica manifiesta. Yo entiendo que hay gente muy cafetera que sigue diciendo que si Trump es el elegido, que si Trump cuando empieza a hacer campaña hace 10 años... sus hoteles estaban en concurso de acreedores, estaban quebrados, y empieza a hacer campaña y empieza a sacar fortuna de donde no hay. Estaba presentando un TV show, o sea, un programa de televisión. O sea, ¿qué diferencia hay entre Trump, Pedro Sánchez y Zelensky? Pues a la hora de la verdad, poca. Es polarización y si nos dejamos llevar por la polarización acabamos como han acabado los mercados esta semana, en pánico, Rafa. Me llama la atención que... teniendo en cuenta la capacidad de ahorro que tienen los estadounidenses residiendo en bolsa, donde es bastante más común que en España invertir en la bolsa, Trump le da igual que haya perdido todo el valor que ha perdido la bolsa en estos días, porque dices, por un lado, ofende o perjudica a los CEOs que le han aupado o con los que cuenta para su gestión. Por otro lado, perjudica al ahorrador medio estadounidense que tiene su dinero en bolsa y que ve cómo pierde valor. Y para cerrar el círculo, perjudica a las clases bajas, que también son objeto de su caladero electoral, porque los precios van a subir en Estados Unidos. Entonces dice, qué difícil, ¿no? Ha ofendido y ha perjudicado a todos su base de apoyo. Pero porque Trump, y he buscado la palabra, es un ignorante. Y antes había pensado palabras un poco más gruesas. Y aquí hay dos niveles. Por un lado, los aranceles... la inflación la acabamos pagando los de siempre. O sea, da igual, hay una guerra económica, una guerra comercial. Imagínate que hubiera una guerra real. Pues ni Trump ni el Xi van a ir a la guerra. O sea, al final, las guerras, los aranceles, lo acabamos pagando el consumidor de a pie. O sea, esto, para empezar, cualquier movimiento que haga Trump que cause incertidumbre, lo único que va a hacer de primeras es causar más desigualdad social. Pero hay otro segundo nivel. Y es que en el sistema financiero, y por eso lo de que es un ignorante, está todo interconectado. La crisis del 2008, el VIX, el índice del miedo de Chicago, el VIX ya ha roto, ayer rompió los 50 puntos, que son niveles que solo se habían visto en el 2020 y en el 2008. Primero está la renta variable, que es lo que estamos viendo que está cayendo estos días. Pero es que al final la renta fija se alimenta de la renta variable, pero esta incertidumbre se transmite a todo el mercado. ¿Cuánta gente tiene sus ahorros en renta variable? ¿O estaba un poquito desesperada? ¿O estaba necesitando liquidez? Ahora entra en pánico, pierde dinero. Y con las pérdidas de la renta variable, lo estoy explicando de forma sencilla para que se entienda, no va a poder pagar la hipoteca. Al final, el riesgo de contagio, con una banca regional estadounidense, que no se nos olvide que no estaba fuerte, lo de Silicon Valley fue hace ya 3 años, pero es que al año siguiente tuvimos el New York Community Bank Corp y luego la Reserva Federal no ha vuelto a hablar de estas cosas. Tiene liquidez, pero el riesgo, Rafa, es que esto se contagie. Y con Internet, con esta sociedad hiperconectada en la que estamos, cuidado que el contagio se puede producir de forma rapidísima.
Da la sensación también de que lo que hay es más miedo a la recesión, a pesar de lo que diga Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, que a los propios aranceles. Supongo que las economías, el dinero, los inversores piensan que, bueno, a los aranceles nos podremos adaptar, pero esto nos va a llevar a una cuestión que salía hace unos días hablando tú y yo, probablemente a la estanflación. Sí, y entre medias ya Jerome Powell ha dicho que el lunes hay reunión de emergencia. Deberíamos de esperar en principio a mayo para ver qué dice Jerome Powell, pero parece que le están poniendo contra las cuerdas. O sea, al final, si provoca Estados Unidos, no Trump, si Trump acaba provocando una recesión, las probabilidades han subido en apenas meses del 10%. Ayer estaban al 60% y en una semana del 40 al 60%, el riesgo de recesión. Pues si Trump acaba provocando la recesión, pues probablemente yo, que en la última reunión de la Fed pensé que no se iban a bajar los tipos, al menos hasta junio, pues probablemente veamos bajadas de tipos en breve. Y esto Trump lo va a entender, se lo va a apuntar como una medalla. Y el problema es que por el camino un montón de familias han perdido gran parte de sus ahorros, está creando una incertidumbre tremenda y la gente está empezando a tomar decisiones en relación con producción. Yo, ¿para qué voy a tener parte de mi cadena productiva? Pues mitad en Estados Unidos, mitad fuera. Por ejemplo, hay mucha gente que compra materia prima en Estados Unidos y luego vende a Estados Unidos. Por lo tanto, le caen los aranceles doble. Pues o estoy dentro del todo al 100% o estoy fuera al 100%. Y esta decisión, que en el corto plazo te hace perder un poquito por la presencia que tienes en el mercado estadounidense, en el medio y largo plazo te hace mirar a otro lado o empezar a tratar a Estados Unidos como si fuera un país ya no de primera división. También quería tocar contigo, yo no soy experto en bolsa ni mucho menos, pero sí he escuchado muchas veces que a grandes inversores históricos que en momentos tan complicados como este, cuando bajan las bolsas bien, es cuando se compra de verdad. Cuando compra quien puede, no digo un ciudadano de a pie. No, y lo entiendo. A ver, el SP, por ejemplo, Warren Buffett vendió en octubre más o menos Tiene un y ahora colchón tiene de un liquidez colchón tremendo. descomunal. El problema es que el SP500, si miramos el histórico, lleva subidas pues desde la Segunda Guerra Mundial sin parar. Si estuviéramos ante un cambio de ciclo, pues llega un momento que todas esas subidas tienen que parar. Evidentemente, viendo el histórico del SP500, ahora es un momento para corrección. Vamos a ver cómo durante los próximos meses se recupera gran parte de lo perdido y si todo sigue como ha estado hasta ahora, pues es decir, si Estados Unidos sigue liderando el mundo, pues veremos cómo llegamos a la senda alcista que hemos mantenido durante los últimos años. ¿El problema cuál es? Que si estamos ante un cambio de ciclo, que también es bastante probable, pues cada vez más habrá que mirar en lugar de a Estados Unidos, a China. En este sentido, estos cambios no se producen de un día para otro. Yo tengo la sensación de que todavía nos quedan como mínimo 10 años de transición. Por lo tanto, de aquí a unos meses, no sé si recuperado el SP500, pero probablemente veamos cómo sigue subiendo. Lo que pasa es que tampoco soy capaz de... O sea, yo hace una semana no era capaz de ver lo que ha pasado esta semana. Por lo tanto, si la semana que viene vuelve a caer otro 10%, pues a mí tampoco me sorprendería, Rafa. Permíteme cambio de tema, aunque sea para 4 o 5 minutitos. Hemos escuchado esta semana a una comisaria europea recomendar, supongo que al hilo de todas las recomendaciones del kit de supervivencia, etcétera, recomendar llevar efectivo si hay una emergencia, por si el plástico se vuelve inútil. Y yo, llevándolo un paso más allá, me pregunto si no le está haciendo boicot al Banco Central Europeo, a las stablecoins y a todo lo demás, ¿no? En un momento de crisis, lo que está conectado no vale. Yo te digo, ni siquiera el efectivo, que los billetes ya sabemos que han perdido su valor en 1000 conflictos históricamente. Al final, el oro. A ver, yo ese vídeo, sí que he visto un vídeo de la comisaria de Igualdad, que además era la de Igualdad, un vídeo que tenía un componente cómico. Provocador, o sea, frente al fascismo de Trump responden con un comunismo. O sea, estoy usando unos términos que están absolutamente desactualizados, pero era un vídeo woke, respuesta a todo lo que hemos visto durante estas semanas. Ese vídeo en concreto era una provocación, en el cual hablaba del kit, pero con mucho humor, y hablaba también de
de que hay que ir con efectivo y que la tarjeta ya no sirve. Y había que tener una radio muy grande. A mí ese vídeo me hizo gracia. Mis alumnos, un poquito de derechas, o alguno de derechas, me obligó a ponerlo en clase, y yo lo que le comenté es, pues mira, ese vídeo ha cumplido con su objetivo. Te ha provocado, anda que no tengo tu atención muchas veces, pero con este vídeo sí. Dicho lo cual, el efectivo, el euro digital, el Bitcoin, lo relevante no es ni el Bitcoin ni el euro digital, lo relevante es Internet. Y, por un lado, punto uno, en Internet necesitamos adaptar nuestro sistema financiero a la globalidad. Y eso es el euro digital. ¿Alguien duda de que los medios de comunicación se hayan tenido que adaptar? Yo creo que nadie. Pues del mismo modo hay que adaptar el sistema financiero. Otra cosa es las campañas que hacen todos los incumbentes, porque eso no suceda. Campañas que acaban calando, o sea, lo del miedo. El euro digital, pues eso por un lado. Y luego, por otro lado, el efectivo, igual que leer en papel, y o igual que ir al teatro, o, gracias a Dios, la radio. Pues la gente sigue escuchando la radio, aun a pesar de que haya televisión y aun a pesar de que también haya Internet. Es más, si me apuras, Rafa, la televisión yo creo que ahora tiene bastantes más problemas que la propia radio. ¿Seguiremos funcionando con efectivo? Sin duda. Lo que probablemente desaparezca dentro de muy poquito son las tarjetas de plástico. Es un buen análisis, pero no te has mojado mucho. Pero dime, haz pregunta directa. No, porque daría para mucho. En tiempo de guerra, al final, o de guerra, o de huida, tal, al final yo creo que lo que vale es lo físico. Bueno, lo físico, cuidado, pero no el dinero. La gente, físico. Cuidado que lo físico pesa. Cuando se están yendo de Venezuela, se están yendo con bitcoins muchos, con la clave digital en papel. El dinero pesa. Sí, pero eso son guerras limitadas. Pero bien, no vamos a abrir este melón porque es demasiado complicado. Solamente te iba a apuntar y te voy a pedir, además, es que es un ejercicio complicado, verdaderamente, un apunte rápido. Madrid quiere captar 23.000 millones en inversión para centros de datos, para CPDs. En los últimos años ha crecido más en este campo, porque están saturados, que Londres y que Ámsterdam. Y parece que promete mucho. En paralelo tenemos que el gobierno y las eléctricas están demorando un poquito el cierre de las nucleares, pero solo por una cuestión de ordenamiento, no de enfoque a largo plazo. Y en paralelo tenemos al comisario europeo del ramo, que no a Teresa Rivera, pero a uno de los comisarios diciendo no podremos cumplir con los objetivos del milenio sin la nuclear. Hay que estar muy ciego para no verlo. Absolutamente. Esto es otro de tantos temas en los cuales debería de haber y terminará habiendo, porque aquí hay interés de grandes multinacionales tecnológicas, terminará habiendo un pacto de Estado. Tenemos CPDs en Aragón, tenemos nosotros el de Alcalá de Henares, tenemos en Alcobendas otro CPD, y tiene que haber muchos más. Y al final, si tú, cuanto antes, pues lo mismo que con las nucleares, ya no hay ingenieros nucleares. Si quisiéramos construir ahora nucleares, tendríamos un problema, porque en Francia sí los hay, en países que han estado trabajando en ellos sí los hay. Una forma de construir una industria puntera en un país es haciendo. Cuanto antes empecemos a hacer CPDs y cuanto antes hagamos esfuerzos por convertirnos en una potencia mundial en los CPDs, pues mejor. Pues si Madrid quiere invertir 26.000 millones de euros en crear CPDs, bienvenidos sean. Y si por lo que sea nos equivocamos en el camino, pues estamos aprendiendo, pero nos tenemos que dirigir en esta dirección. Alastria está también trabajando en este camino con el blockchain. Debemos de digitalizar todo lo público. El euro digital es otra cara de esta moneda. No hay derecho, Rafa, en que paguemos impuestos y no sepamos a día de hoy a dónde va el gasto público. Pues con esta tecnología esto se puede sistematizar. Otra cosa es que les interese a los que mandan, Rafa. Claro, igual no. Luis, un placer. Muchas gracias. Compartido, como siempre. Hasta la próxima. Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde en La Voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Luego nos queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. Sigan con nosotros.